Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y agradeciendo a Dios por la nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar en este nuevo día domingo reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Hemos estado considerando, hermanos, que la iglesia de Dios tiene que hacer su trabajo, su deber que Dios le ha encomendado mientras esté en esta tierra. Y para este día domingo, 15 de agosto, el título dice: La iglesia comprada por nuestro Señor Jesucristo será aborrecida por todos. La iglesia comprada por nuestro Señor Jesucristo será aborrecida por todos. Y la lectura bíblica está en San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Y a ello daremos lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Gracias al Señor, hermanos, porque podemos estar en esta nueva instancia, en esta nueva oportunidad para reflexionar a la luz de la palabra del Señor. Y el Señor, que conoce nuestras vidas, nos trae a la memoria, hermanos, esta su palabra para que nosotros no nos olvidemos de las cosas que han de acontecer o que estén aconteciendo. Por eso la palabra de Dios nos habla, nos recuerda, y lo recordaremos una vez más, lo que Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, dice: no os sorprendáis. Y hoy día hay muchas criaturas sorprendidas de lo que está aconteciendo, de las cosas que están sucediendo y que atañen y que se acercan muy en especial al pueblo de Dios. Y esto es lo que la palabra del Señor, hermanos, nos recuerda por ella y nos llama la atención para que no olvidemos de las cosas que Dios nos ha hablado por intermedio de su palabra. Y esta es una de aquellas que la criatura hoy día no tiene en cuenta. Creemos que mientras el mundo nos aprecie, nos sobe la espalda, y nosotros nos convencemos de que somos queridos por aquellos que no le conocen, este es un autoengaño, hermano, y un examen que nosotros debemos hacernos si verdaderamente estamos en Cristo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque si nosotros estamos en Cristo y estamos predicando la verdad de Cristo, que es su palabra, ciertamente, hermanos, habrá una reacción de aquel que vive, hermanos, contrario totalmente a la voluntad y a la palabra del Señor. Porque esto fue lo que nosotros tenemos en las Escrituras que nos reflejan el efecto de la palabra. La palabra es verdad, y todo aquel que vive contrario a esta verdad y vive en pecado y licenciosamente y disipadamente en la mundanalidad, la palabra de Dios tiene que hacer un efecto. El mismo efecto que ocurrió con Esteban y con los grandes hombres de Dios al predicar la verdad de Cristo. Y su palabra nos deja estipulado con mucha claridad y nos dice: y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de los hombres eran malas. Y de esto nos deja, de hecho, manifiesto con claridad, hermano, que si nosotros predicamos la palabra de Dios y si nosotros vivimos de acuerdo al propósito para el cual Dios nos llamó y vivimos, hermano, en la palabra de Dios, ciertamente una reacción contraria va a haber y se va a manifestar. Y la palabra en esta mañana, estos versículos nos declaran, hermanos, verdaderamente lo que debe estar ocurriendo y lo que debe ocurrir cuando estamos frente a un mundo, hermanos, que está oscura, que está dominado por el maligno, por la maldad,
Dice, sí su palabra, repito una vez más, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y esto es lo que hoy día nosotros tenemos que meditar, hermanos. La criatura muchas veces se autoconvence, hermanos, que es querido por todos y llega a quedar cómodo en aquello. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros no estamos estorbando ni con nuestro actuar, ni con nuestro hablar, ni con nuestro hacer. No estamos incomodando a aquellos que mal hacen, pasamos desapercibidos. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios no puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque tiene otra forma de vivir, otra forma de actuar, de hablar, de conducirse en medio de este mundo maligno y perverso. Por lo tanto, esto trae incomodidad. Y por lo tanto se cumple la palabra de Dios, pasamos a ser aborrecidos. No por nosotros, no por lo que nosotros somos como humanos, sino por lo que somos como hijos de Dios. Y esto es lo importante, que la palabra de Dios nos viene recordando. Y en esta mañana, una vez más, lo hace sentir a nuestras vidas. El Señor nos ayude a que podamos comprender estas cosas, ¿no? Allí mismo en San Juan capítulo 14, versículo 30 dice, no hablaré más, estando Jesús hablando con sus discípulos, dice, no hablaré más, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No estaré más aquí conversando con ustedes porque se acerca el enemigo, Satanás, el diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él nada tiene en mí. Hermano, esto es algo muy importante. Si él nada tiene en nosotros, ciertamente nosotros no podemos recibir aplausos del enemigo del alma, sino que tiene que estar inquieto, tiene que estar incómodo, tiene que verdaderamente sentirse, hermanos, mal por la presencia de un hijo de Dios o por las palabras que un hijo de Dios está hablando. Por eso que es importante entenderlo. Cuando la iglesia de Dios está cumpliendo el propósito para el cual fue llamado, que es alumbrar, como decíamos el domingo pasado, cuando la iglesia, el hombre de Dios, la mujer de Dios está alumbrando en medio de un mundo oscuro, ciertamente hay una oposición, porque es distinta, es diferente. Su actuar se hace manifiesto, ¿no? Y esto es lo que el Señor en esta hora nos está recordando a nosotros para que no nos sorprendamos si en alguna instancia, hermanos, se empieza a dejar de ver esta hostilidad y esta persecución y este aborrecimiento. Tenemos que pensar, hermanos, porque somos hijos de Dios, porque aquí nos deja de manifiesto su palabra. Sabed que a mí me aborrecieron primero. A mí no me recibieron. Por lo tanto, no os parezca a vosotros cosa extraña, porque yo ya os lo he dicho, que por causa de mi nombre, por causa del Evangelio, por causa de la doctrina verdadera de Dios, que es su palabra, no la que yo establezca, ¿no? Seréis perseguidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha declarado y nos ha dado a conocer que ella es luz. ¿Y qué hace la luz? La luz manifiesta el pecado, alumbra el pecado de los hombres. En su palabra hacíamos mención, domingos atrás, de que los hombres no podían resistir las palabras de Esteban y ellos, no pudiendo soportarlas, hacían rechinar sus dientes y no pudiendo soportarlo más, se abalanzaron apedreándole, porque las palabras que daba a dar a entender Esteban hacían manifiesto el pecado que ellos estaban haciendo y en el cual estaban viviendo. Hoy día también, amados en el Señor, la palabra de Dios dice que alumbra. Y esto es lo que debe hacer la iglesia de Cristo en el Señor, en la tierra, alumbrar el pecado para que el hombre se dé cuenta que está perdido irremediablemente. Por eso que es esto importante comprenderlo. Y por causa de esto,
la palabra del Señor lo dice que seréis aborrecidos. Pero, dice, si fuerais del mundo, aquí vienen las cosas que debemos tener en cuenta. Si fuerais del mundo, ¿no? El mundo amaría lo suyo, si fuerais del mundo. Por eso estas cosas tenemos que meditarlas. Si somos amados por el mundo, significa que no somos de Dios. Significa que no estamos en Cristo y que no estamos haciendo la obra de Cristo. Pero como el mundo os aborrece, sabed que a Él lo aborreció primero y que ahora como hijos de Él y que estamos en su propósito y en su voluntad, hermano, nos aborrecerá a nosotros. Por eso que aquí hay que meditar. Si yo soy amado por el mundo, soy querido por el mundo y el mundo no siente ninguna incomodidad por mi persona, por mi presencia, por mi vivir, significa, hermano, que yo debo hacerme un examen. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estáis en Cristo, si estamos viviendo de acuerdo al propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Y esto es importante que nosotros podamos considerarlo, entenderlo, hermano, porque así nos dice la palabra de Dios. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Más bien antes yo elegí del mundo. Vosotros erais tiniebla, vosotros erais oscuridad, lo mismo que ellos. Haciendo las mismas cosas de ellos y viviendo, ¿no?, licenciosamente y mundanalmente, y lo mismo que ellos. Pero ahora eres luz. Y por lo tanto, si eres luz y vives en la luz, el hombre aborrece la luz para que no sean descubiertas sus malas obras. Por eso que es importante considerarlo, y aquí lo dice el título. El título dice con claridad, la iglesia comprada por nuestro Señor será aborrecida por todos, porque ésta vive, camina, se mantiene en la voluntad de Dios. Y esto es lo importante que nosotros consideremos. A veces la criatura se conforma y dice, no, estoy muy apreciado en el barrio. Hermanos, que tengamos un buen testimonio es real que tenemos que tenerlo, tanto de Dios como de los hombres. Pero no podemos ser amados por los hombres que viven en oscuridad y hacen maldad, porque nosotros, a través de nuestro actuar, de nuestro vivir, hermano, con nuestro hacer en el propósito y en la voluntad del Señor, le estorbamos a aquellos que viven en la maldad. Por eso es que es importante entender esto. ¿Y qué dice más adelante? Voy a usar los versículos de 20. Acordaos de las palabras que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermano, qué importante es entenderlo. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, a vosotros también os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Significa, hermanos, que esto debemos nosotros hoy día comprenderlo, manteniendo buena nuestra manera de vivir, manteniendo, hermanos, buena nuestra vida en la presencia de Dios y de los hombres. Sean conocidas nuestras buenas obras, como los decía el domingo pasado, para que aquellos que murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de nuestra visitación. Esto es lo importante, que nosotros nos mantengamos, hermanos, y esto lo ha venido el Señor recordando cada día para que comprendamos, hermanos, cómo debemos nosotros hoy estar en medio de una generación maligna y perversa. El Espíritu Santo del Señor, hablando a nuestras vidas para que no erremos, sino que vivamos conforme el propósito para el cual
el Señor se ha hecho manifiesto a nuestras vidas. Este es el fin. Esto es lo que nosotros tenemos, hermanos, que considerar, porque muchas veces nosotros cerramos olvidándonos de lo dicho por el Señor a los suyos. ¿Cómo nosotros tenemos hoy día que mantenernos y las cosas que han de acontecer? Por eso Pedro lo dice en una forma muy clara y lo repetiré nuevamente, ¿no? Que no nos sorprendamos. No debe ser extraño que a nosotros nos aborrezcan, que nos persigan, hermanos, como si fuese extraño. No, es algo que es sabido, algo que debemos asumir, algo que debemos tener nosotros claramente en nuestra vida, que todo esto que nos ha de acontecer, nos tiene que acontecer por causa del nombre de Cristo, por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice más y aclara, para que no erremos, no nos equivoquemos, dice con claridad, pero ninguno padezca como malhechor, como homicida, como ladrón, o por entrometerse en lo que no corresponde. Más bien, aventurados sois cuando dijeren de vosotros toda especie de mal, mintiendo. Y esto es lo que el Señor nos recomienda y nos hace ver en esta mañana, para que reflexionemos a la luz de esta su palabra y consideremos, hermanos, nuestra vida a la luz de ella. ¿Qué nos dice aquí en 2 de Timoteo 3:12? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Vamos a mirar que el Señor nos recomienda y le habla también Pablo a Timoteo, su hijo Timoteo, para que él tampoco esté exento ni desconocedor de las cosas que han de suceder como hijos de Dios. Dice así. Y también, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Seréis perseguidos por causa de mi nombre. Ahí es donde tenemos que hacer la salvedad y debemos, hermanos, poner entre líneas, entre comillas, esta palabra de entenderla, por causa de su nombre, por causa del Evangelio, no por mis malos hechos, no por mis malas acciones, no por mis actitudes incorrectas y alejadas del propósito y de la voluntad de Dios. Esto es lo importante. Si nosotros miramos, hermanos, y analizamos bien la palabra del Señor, encontramos en el libro de los Hechos aquellos varones que fueron tomados y castigados, hermanos, golpeados por el nombre de Jesucristo, y les dijeron y les intimaron a que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y ellos, saliendo de allí, se gozaron y se sintieron honrados por ser azotados, golpeados y sufrir por la causa de Cristo. Que Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Dios bendiga a su pueblo, hermanos, que podamos comprenderlo, que no nos equivoquemos, que el enemigo no nos engañe, porque muchas veces, hermanos, nosotros somos seducidos porque a quién no le gusta el bien, a quién no le gusta lo bueno, a quién no le gusta que le reconozcan, a quién no le gusta que hablen bien de él. Yo creo que a nadie le gusta sufrir, pero debemos entender que hemos asumido, hermano, esto desde el día en que Cristo apareció en nuestras vidas, porque hoy día somos seguidores de Cristo. Hoy día vamos tras sus pisadas y por lo tanto, hermanos, nosotros también tendremos que llevar en parte lo que nos corresponde como seguidores de Cristo. Por eso que es importante, el cristiano es seguidor de Cristo y se somete y sigue la enseñanza y la doctrina de Cristo. Y esto es lo que debemos nosotros comprender. No tengamos a menos
hermanos, de pensar de que estas mismas cosas, y el Señor lo dice, si fuimos entresacados del mundo, de nuestra vana manera de vivir y puestos en el camino de Cristo, también nosotros seremos participantes de los padecimientos de Cristo. Y para esto os he llamado, para que seáis participantes de los padecimientos de Cristo. Qué importante es entenderlo para no vivir equivocado, porque a veces la criatura, con el propósito de que vengan las almas, lleguen al conocimiento del Evangelio, muchas veces le decimos cosas que no son reales, hermano. No, dice su palabra que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a sus derechos, hermano. Tome su cruz cada día y sígame. Esto debemos analizarlo y entenderlo. Por eso en esta mañana la palabra del Señor en estos dos versículos, hermano, nos está hablando. ¿Y qué nos dice el versículo 21? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todas estas cosas os acontecerán por causa de mi nombre. Esto está quedando bien en claro, que esto no es, hermanos, porque se nos ocurra, sino es por causa del Evangelio de Cristo. Esto no es por otra cosa que no sea por ser hijos de Dios. Pero si sufrimos nosotros por entrometernos en lo que no corresponde, en las cosas que a nosotros no nos deben preocupar, esto no es por causa de Cristo, porque si por mi mal hacer, por mi mal actuar, por mi mal vivir, sufro, hermanos, persecución, esto no es por causa de Cristo, son por mis malas acciones, que esto quede bien en claro. Porque yo he tomado malas decisiones, porque yo he tenido malas actitudes, y estoy sufriendo las consecuencias de mis malas decisiones, esto no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio de Cristo. Pero si verdaderamente por ser un cristiano y mantenerme en la doctrina de Cristo estoy sufriendo por ello, entonces la palabra del Señor me dice a mí que me comiende mi alma al fiel Creador y hagamos el bien. Esto es importante, que nosotros lo consideremos. En esta mañana la palabra del Señor está siendo clara, porque dice, y esto os harán a muchos, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Hermanos, perseguirán, ¿no? Nos aborrecerán, ¿no? También, si la palabra de Dios, hermanos, ha sido puesta en nuestros corazones, creerán a la palabra como han creído a la palabra de Dios. Dice su palabra, os perseguirán también a vosotros y os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra, la vuestra. La palabra que sale de nuestros labios, hermano, que es palabra de Cristo, también los demás la guardarán. Mas, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Si Dios no hubiese hecho las maravillas que ha hecho, no tendrían excusa. Serían sin culpa, sin juicio, serían inocentes. Pero Dios ha hecho maravillas y se manifestó al mundo, hermanos, para que ciertamente el mundo conozca que Él era el Hijo de Dios. Por eso que es importante entender estas cosas. Y estas cosas, hermanos, son las que hoy día tienen que llevarnos a nosotros a meditar, ya que estamos en medio de un mundo, hermano, maligno y perverso, que nosotros no seamos confundidos, que no pasemos desapercibidos, sino que hoy día tenemos nosotros más que nunca alumbrar, como nos decía el domingo pasado la palabra del Señor,
porque Él lo dijo, habiendo sido rescatados de nuestra mala manera de vivir, habiendo sido sacados de en medio de la oscuridad, nos trajo al gobierno de la luz y nos dijo: vosotros ahora sois la luz del mundo. Pero por ser luz del mundo, estas cosas os acontecerán. Pero hermano, todo esto tiene un resultado. Si morimos por causa de Cristo, si padecemos por causa de Él, gran galardón tenemos. Esto es lo que debemos hoy día considerar. Si Él fue glorificado con la gloria que tuvo primero, nosotros también seremos glorificados juntamente con Él si guardamos y vivimos conforme la palabra del Señor. Por eso su palabra dice que cualquiera que quiera, ¿no?, ser su discípulo, seguirle, seguir su camino, debemos meditar primero. Y esto es lo que acontece, hermanos, siempre que la criatura le mostramos las calles de oro, el mar de cristal, la gloria de Dios manifestada a través de su palabra, pero no le decimos, hermanos, el costo de seguir a Cristo. Y esto no lo hacemos solos, porque esto no lo vivimos nosotros solos, sino que allí está cumpliendo ahora, hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos ha dicho: pero yo no os dejaré solo, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Si padecemos, no padecemos solo. Él estará ayudándonos, estará fortaleciendo nuestra fe, nuestra vida, como lo vemos en los grandes hombres de Dios, hermanos, que están en Hebreo. Encontramos allí los mártires de la fe, los hombres que lucharon, hermanos, y no claudicaron en su fe, anunciando que Cristo es el Señor. Y fuera de Él no hay más. Esto es lo importante hoy día, hermanos, que podamos tener esa verdadera seguridad que estamos en Dios y que somos hijos de Dios, y que si algo está aconteciendo en nuestra vida, yo pueda tener, y usted pueda tener seguridad, que es por causa de Cristo. No nos equivoquemos en esto. No por nuestras malas acciones. No por estar haciendo, hermano, manifiesto nuestro deber, nuestro derecho y todas aquellas cosas que son netamente humanas, sino por el Evangelio de Cristo, ¿no? Que por ser hijos de Dios estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y si esto no es así, examinemos nuestra vida y pongámonos en el camino y vivamos de acuerdo al propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Bendiga Dios en esta mañana nuestras vidas y entendamos, hermanos, lo que el Señor nos está hablando. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto es lo importante. Hermano, ¿quién es el Consolador? El que hoy día está a favor de los hijos de Dios, de los que han creído en Él. Él es el que nos fortalece. Por eso, no nos equivoquemos. La iglesia de Dios tiene que vivir conforme el propósito para el cual fue llamada. Él nos deja a nosotros una enseñanza, nos deja un mandamiento, nos deja una declaración a la cual nosotros debemos ceñirnos. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Somos nosotros los que debemos alumbrar. No importa, nos aborrecerán, no nos tomarán en cuenta, nos mirarán. Hermanos, como el despojo, no importa, con Él lo hicieron primero. Y si lo hacen hoy día con nosotros, ciertamente debemos hoy día gozarnos, porque estamos en la verdad, estamos en el camino de Dios. Hermanos, qué importante. Había un siervo de Dios que decía: si tu vida es tranquila, si nadie, ¿no es cierto?, te causa dificultades, preocúpate. Hermano, si somos muy queridos, debemos preocuparnos,
¿Por qué? Porque significa que nosotros no estamos representando nada, ni estamos manifestando absolutamente nada de Dios en nuestras vidas y pasamos desapercibidos. Significa que nosotros con nuestra vida no incomodamos, al contrario, se sienten complacidos porque nosotros también avalamos, toleramos y actuamos de acuerdo a lo que se vive en este mundo. Y nosotros somos contrarios a todo este sistema diabólico, satánico, que se está manifestando en el mundo y nosotros somos los que debemos declararlo. Hermanos, debemos nosotros resistirlo porque no somos de este mundo. Fuiste sacado del mundo, fuiste escogido. Entre muchos fuimos escogidos para que seamos hoy día la luz del mundo, para que la gracia de Dios esté en nuestras vidas y podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde la tiniebla a esta luz admirable del Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de esta luz admirable, hermanos, de esto tan maravilloso que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia, hermano, en los tiempos en que vivimos, en los que se aproximan, porque la venida de Cristo está cerca. Cristo viene y se hace manifiesto en el mundo entero que Él se aproxima a buscar a los que han guardado su palabra. Dios guarde la iglesia, guarde cada una de nuestras vidas y podamos estar haciendo su voluntad cuanto Él venga. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por esta maravillosa bendición de estar reflexionando a la luz de tu palabra. Señor, tu palabra es clara. Si somos tus hijos, seremos aborrecidos, Señor, por ser tus hijos. Señor, seremos quizás echados en las cárceles por causa de tu evangelio. Señor, de modo que no nos sorprendamos. Bendice tu heredad, bendice a tu pueblo que está esparcido alrededor del mundo, que tu gracia siga sustentándonos como hasta hoy en su misericordia lo ha hecho en favor de nuestras vidas. Bendice, Señor, a los ancianos, Señor, de la iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a los jóvenes, las señoritas, los matrimonios, Señor. Guarda a aquellos pequeños que desde pequeño el enemigo está procurando influenciar su mente y apartarlos de la verdad del Evangelio. Señor, y aún aquellos que han de creer en medio de todas estas circunstancias, han de creer a tu palabra. Te rogamos que nos des tu bendición, te lo suplicamos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén.